Bien, y seguimos adelante en Entre Líneas, arrancamos este tercer bloque, como decíamos, vamos a hablar con los representantes de la SAC, de la Sociedad Anestésico Quirúrgico. Estamos con el doctor Gerardo López-Secchi, con el doctor Neder Bellot, para hablar de la situación que se ha generado por estas horas, luego de que se ratificó el convenio en el marco de los consejos de salarios para los médicos, firmado por el Sindicato Médico y el Poder Ejecutivo. Y arranco por mi derecha, López-Secchi. Básicamente ustedes apenas se conoció la concreción de este acuerdo entre el Sindicato Médico y el Poder Ejecutivo en el marco de los consejos de salarios para el sector privado. Rápidamente sacaron un comunicado diciendo que ustedes no se sentían representados para nada con ese acuerdo. ¿Cuál es la situación y la posición que tienen ustedes? Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación. Una primera precisión, tú has dicho que has invitado a los integrantes de la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, en realidad has invitado a los integrantes del Sindicato Anestésico-Quirúrgico. Sindicato que, si bien nuestro sistema jurídico no es necesario ningún acto formal para reconocer la asistencia de un sindicato, el mismo sí fue reconocido por un recurso de amparo presentado en un juzgado letrado de primera instancia de lo contencioso administrativo de segundo turno, en auto Sindicato Anestésico Quirúrgico contra Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, con un proceso de amparo que fue reconocido como tal. El fallo fue reconocido que somos un sindicato con un expediente 2-43708/2005. Entonces, hecha esa precisión, formalmente por eso y por algunos artículos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que explican que aunque un sindicato tenga menor cantidad asociada, no tiene el derecho a representación. Hay varios artículos que los puedo dejar para que ustedes los miren. Por eso, primero dejar en claro que somos un sindicato. En este país hay un gremio solo, que es el gremio médico, y hay 3 sindicatos. El Sindicato Médico del Uruguay, con su rica historia de más de 90 años, por más que sus circunstanciales dirigentes del oficialismo tengan una postura que tampoco es acompañada con el resto de las agrupaciones. Hay un segundo sindicato, que es el sindicato gremial de la Federación Médica del Interior, y un tercer sindicato, que es el Sindicato Anestésico Quirúrgico. Con respecto a la pregunta en sí, tú has señalado que hemos salido inmediatamente de conocido el preacuerdo difundido extraoficialmente por el Sindicato Médico del Uruguay, a decir que no estamos de acuerdo con el mismo, porque el mismo esgrime un aumento salarial de recuperación real del 4.1%, 4.1 por encima de la inflación. Que en realidad no es tan así, sino que ese 4.1% que ellos esgrimen como de recuperación salarial está compuesto por un 0,6%, que en realidad fue algo firmado en el año 2010 y que debería haber sido pago en el 2014, ¿tá? Y que tampoco era un 0,6%, era un 1%, o sea que hay una pérdida del 0,4%, el cual ya están entregando, más un 3.5%, que es un correctivo por inflación. De eso está compuesto el 4.1%. Entonces, en realidad, no es una recuperación de salario real. Bien, doctor, y respecto a esta situación, de la cual a nivel incluso de los recursos de amparo que se han presentado, esta representatividad que ustedes están reclamando y exigiendo del Poder Ejecutivo, ¿han tenido contactos con el gobierno como para poder marcar la posición que tiene el Sindicato de Anestésicos Quirúrgicos, o el diálogo ha sido nulo y no se les ha escuchado en los reclamos? Bueno, contacto hemos tenido, sí, porque nos hemos reunido con la Dirección Nacional del Trabajo, nos reunimos con la CAM y nos reunimos con el señor ministro en 2 oportunidades. Pero oportunidad de trabajo, no. Contactos para decir que al Ministerio, que todas las entidades del Poder Ejecutivo quieren dialogar, que nos comuniquemos o que entablemos negociaciones con el Sindicato Médico, etcétera, etcétera, sí. Pero no hemos llegado a las instancias o a los lugares en donde realmente se toman las decisiones, que son el Consejo de Salarios y la CAM. O sea, a su pregunta, digamos, la parte más importante, no. Bien. Es nuestra voluntad, por supuesto que es nuestra voluntad, dialogar. Siempre estuvimos abiertos al diálogo. Nuestra historia es de diálogo, tal es así que nosotros no tenemos una historia de conflictividad importante con el Poder Ejecutivo, más allá del primer conflicto grande del año 92 y 93. Hemos tenido historia de conflictos, sí, con ACE, hemos tenido historias de conflictos con algunas mutualistas en particular,
pero no con el Poder Ejecutivo, no como el que probablemente se avecine a partir de esta posición. O sea, siempre hemos llegado a un acuerdo, hemos dialogado, incluso con las cámaras, y no hemos tenido ese problema. Bien, de hecho, hablando de situación de conflictividad, ustedes han anunciado medidas que se van a tomar para las próximas horas y en este mes de octubre. Concretamente, están planteando un paro en lo inmediato para el 13 y el 14 y eventuales medidas hacia fin de mes. Si podemos desarrollar esa parte, por favor. Sí, está planteado por una decisión de Asamblea General de las especialidades que integran el Sindicato Anestésico Quirúrgico y por unanimidad la resolución de facultar a la mesa para tomar medidas de lucha, porque es la única posibilidad que tenemos. Queremos pedirle a la población que va a ser la perjudicada, que sepa entender que esto es entera responsabilidad de las autoridades de la salud y no de un sindicato que lo único que está tratando es que lo inviten a conversar y que lo inviten a conversar oficialmente. No es responsabilidad nuestra, si no nos dejan más remedio y como única vía de escape la lucha gremial. Concretamente va a haber medidas de paro los días martes 13 y miércoles 14 de octubre, que ya están confirmados, en los cuales se atenderán, debido al instructivo de paro y a nuestra responsabilidad social, que nunca se debe dejar de lado, se atenderán las urgencias, las emergencias y la cirugía de los pacientes oncológicos que no ameritan una dilatación del tratamiento. ¿El resto de las cirugías programadas no? El resto de las cirugías de coordinación programadas no, aquellas que no configuran una urgencia no. Por otro lado, a ratificar, y ya está anunciado, y dependiendo de la respuesta que tengamos de las autoridades de la salud, está planteado una segunda instancia de movilización de paro para los días 26, 27 y 28 de octubre, en las mismas condiciones. Y el futuro dirá la posibilidad o no de incrementar la lucha progresivamente en calidad y en cantidad. Doctor Bello, y concretamente, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? Porque justamente en el sector privado ya el Poder Ejecutivo, o por lo menos el sindicato médico, ha hecho público el viernes este preacuerdo que está vigente para los médicos en el sector privado, incluso destacando el tema del laudo único a nivel nacional. ¿Ustedes qué piden? ¿Negociar por separado? ¿Que se abra un ámbito distinto a el que se ha generado entre el sindicato médico, el Poder Ejecutivo y los privados? Sí, nosotros estamos pidiendo algo tan sencillo Digo, para desactivar, por ejemplo, las medidas que decía el doctor Lopezecchi. Bueno, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo participar directamente, pero por lo menos podría ser algo que está antes, conocer cuál es la propuesta del Poder Ejecutivo. No la conocemos, la conocemos extraoficialmente, pero no conocemos cuál es la propuesta del Poder Ejecutivo que nos implica como tal en la reforma de salud, la reforma que quiere hacer. O sea, eso en primer lugar. Y con respecto al laudo único, que conocemos sí lo que el preacuerdo que tiene, o el acuerdo que tiene el sindicato médico, en realidad el SAC tiene el laudo único no es para el sector privado, puede serlo también, pero el objetivo del laudo único es lograr que todos los ciudadanos de este país tengan la misma atención y la misma asistencia, pero fundamentalmente el sector de ACE. El primer acuerdo de laudo único que hubo fue en el año 2007 y lo hizo el SAC con el Ministerio de Salud Pública. Y era que tender a la equiparación salarial del sector privado y del sector público, que no es este laudo único que están enunciando ahora. Este laudo único que están enunciando ahora es la equiparación del trabajo médico entre el sector privado o el sector mutual, que no se sabe cuál es ahora. Digamos, sería un laudo único Montevideo que se quiere aplicar al interior, a FEMI, a donde no participa tampoco FEMI gremial, o sea que hay un laudo que lo va a generar el sector que está negociando, que es el sindicato médico, para aplicarlo en el interior. Sí. Y no va a solucionar el problema principal, que es el problema, es ACE. De hecho, FEMI ya se ha pronunciado un poco en contra respecto a este preacuerdo. Y quiero decir una pregunta respecto a todas, un poco para ir redondeando en el final, respecto a estas situaciones que él enmarcaba de los recursos que se presentaron a nivel judicial. ¿El Poder Ejecutivo, al no citarlos, está desconociendo esos mandatos de la justicia? En realidad, si vamos a lo que dice la ley o el decreto, yo no soy abogado,
de que los sindicatos deben ser representados por los que tengan mayor número de afiliados en el colectivo. En el caso de la salud, al que corresponde la representación es a la FUS, ni siquiera al Sindicato Médico del Uruguay. La FUS, como se trata de medicina, de médicos, de profesionales, deja que uno de los 3 sindicatos, el de mayor cantidad de número de asociados, que es el Sindicato Médico del Uruguay, sea el que comande estas acciones. Pero eso no quiere decir que nosotros, el Sindicato Anestésico Quirúrgico o el Sindicato Gremial de FEMI, no tenga que participar. Porque, por ejemplo, en muchos de los acuerdos de los consejos de salario participan en el gremio de la bebida, por ejemplo, por decir un tema, varios subgrupos, a lo cual nosotros podríamos estar integrando también algunos de los subgrupos como sindicato que tiene una realidad distinta en cuanto a nuestra profesión como anestésico quirúrgico, o los médicos del interior que tienen una realidad distinta a los médicos de Montevideo. Pero antes de cerrar yo quería hablar de un tema que me parece importante también, que no lo mencionamos, que es en el tema del preacuerdo. En este preacuerdo se deja de lado algo que estaba acordado del anterior Consejo de Salario, que es un monto de dinero que se le da a las instituciones, que la pagan las instituciones de salud y se le da a los sindicatos, ¿tá? Y fue firmado en el año 2007, y que es un dinero para educación médica continua. El Consejo de Salario, que acá tengo una copia del mismo, firmado por todas las autoridades del momento, establecía que ese dinero que aportaban las instituciones iba a un fondo que iba a ser administrado por el Sindicato Médico del Uruguay, la FEMI y el Sindicato Anestésico Quirúrgico, y era para educación médica continua, y era para dividirse entre los 3 gremios. ¿Qué ha pasado con eso ahora? Lo que ha pasado ahora es que no solo se quieren quedar con el dinero del 2007 a la fecha, que nunca lo recibió el Sindicato Anestésico Quirúrgico, sino que además a pesar de haberlo reclamado en varias oportunidades, sino que a partir de ahora no solo se van a quedar con todo ese dinero del 2007 a la fecha, sino que a partir de ahora, en el nuevo preacuerdo, solamente y únicamente el Sindicato Médico del Uruguay sería quien gestionaría esos fondos, dejando afuera a la Federación Médica del Interior, que tiene una larga historia de educación médica continua, y vaya que la tiene, y también al Sindicato Anestésico Quirúrgico. López Echi, doctor Villaut, les agradecemos por haber compartido con nosotros esta jornada. Seguramente vamos a tener tema para seguir conversando. Gracias. No, a las órdenes, un placer. Hacemos una pausa y seguimos con más Entre Líneas.